es una investigación que se la puede realizar, que es medible en el tiempo y se la puede ejecutar de manera adecuada. Recordemos que plantear objetivos que guiará una investigación es la parte más fundamental de la investigación. Si no se plantean bien los objetivos, ninguna investigación puede avanzar. Objetivo bien hecho, carretera lista para ser votada y podemos continuar con la investigación. Entonces, qué importante que es plantear bien los objetivos, que sean claros, precisos, verificables, medibles, que cuenten con recursos y se subordinen, obviamente, tienen que estar al objetivo general. ¿Cómo se debe formular un objetivo? La redacción de un objetivo en investigación consta de dos partes fundamentales, que es un verbo en infinitivo y las variables a medir, lo que acabábamos de conversar, que es el verbo inmediatamente la variable independiente o dependiente, bien sea del número de objetivos que voy a desarrollar. Para los objetivos generales se emplean verbos que implican diversidad de resultados integradores, ¿sí? Cuando hacemos el objetivo general. Para los específicos es emplear verbos que indican logros concretos y bien delimitados. Eso es importante. El específico, ¿sí?, es a una área específica que yo quiero desarrollar. ¿Qué función tiene? ¿Sí? El objetivo general, orientarme. Comunicación. Sí, podemos continuar entonces. Sí, por favor. Gracias. Retroalimentemos un poquito lo importante considerado, conversar muchísimo sobre el planteamiento de los objetivos. El objetivo general, que está directamente relacionado con el problema en general, y los objetivos específicos, que hablamos de los resultados que se desagregan del objetivo general. Sus características, cómo se debe formular y cuál es la función de un objetivo. Las características que debe tener un objetivo, que debe ser claro, preciso, lo que es más es verificable mediante técnicas y recursos disponibles subordinados a un objetivo. ¿Cómo se debe formular un objetivo? Se debe redactar un objetivo de investigación que constará siempre de dos partes fundamentales, que es el verbo infinitivo y las variables a medirse. ¿Cómo se debe formular? También yo siempre les he dicho y hemos conversado, y es importante también el qué voy a hacer, cómo voy a hacer y para qué voy a hacer. Un objetivo bien planteado guía una investigación certera. Caso contrario, no es posible avanzar con nuestra investigación. Recordemos, vuelvo a repetir, un objetivo siempre va con el verbo infinitivo y la variable a medirse. También se acostumbra qué voy a hacer, cómo voy a hacer y para qué voy a hacer. Para los objetivos generales se empleará verbos que implican diversidad de resultados integrados. Para los específicos se emplearán verbos que identifiquen logros concretos y bien delimitados. Pero ¿cuál es la función de un objetivo? Lo que estamos conversando, ¿sí?, orientará de manera general a la investigación del problema. Para los objetivos específicos, que responderán a las preguntas directrices que habíamos conversado, delimitan el problema y guían, lo que es más importante, guiará a la formulación de la hipótesis, que son posturas para desarrollar la metodología, ¿sí? Entonces, continuando un poquito, también en los perfiles nos piden las metas y objetivos, para lo cual he querido conversar un poquito de qué es un objetivo y qué es la meta, ¿sí? El objetivo ya acabamos de conversar, que es cómo se debe formular y para qué es lo que sirve, ¿sí? De qué manera se debe plantear el objetivo. La meta, que siempre les van a pedir en los perfiles, qué es una meta, qué es lo que yo quiero alcanzar
al final de, ¿sí?, de una investigación hacia la cumbre, cuando yo camino hacia algo hacia donde quiero llegar. Entonces las metas son las expresiones cuantitativas de los objetivos, no nos olvidemos. Por ejemplo, ¿cuántas de ventas o ingresos, incrementos de porcentajes en la posición de mercado? Si cuando hablamos de ventas o ingresos, debemos fijarnos una meta. Por ejemplo, un incremento de un 20%, de un 50%, donde yo genero más ingresos, ¿sí? Establecimiento de una meta financiera en términos de utilidades. Eso es importantísimo, una meta. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en mi investigación? En los perfiles siempre acostumbra a pedir metas como la meta, qué es lo que yo voy a alcanzar en el transcurso de mi investigación. Ahí, por ejemplo, le dirán la meta que en el primer mes va a terminar con el marco teórico. Bueno, son metas de acuerdo al perfil. Pero una meta en investigación es lo que yo quiero alcanzar, qué es lo que yo quiero lograr con mi investigación. Sí, finalmente tenemos, sí, lo que habíamos conversado sobre la hipótesis, ¿sí? Que al final de nuestro capítulo, de nuestro primer capítulo de nuestra tesis, de nuestro documento de investigación, se acostumbra, aquí muchas veces yo he visto en los perfiles que presentan en nuestra universidad, ya de una vez desarrollan la hipótesis nula y la hipótesis alterna. No, todavía no puedo yo desarrollar eso. Aquí lo que debo es simple plantear mi hipótesis, redactar la hipótesis. Pues yo para poder llegar a demostrar mi hipótesis, para poderla verificar, yo debo ya terminar en mi capítulo 4 de mi tesis, donde yo ya he utilizado una herramienta estadística y donde yo ya he comprobado algo. Entonces podré demostrar la hipótesis. Por eso es que al final del capítulo 4 dice demostración de la hipótesis. Pues nuestro perfil, ¿cómo puedo presentar si mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa es la siguiente? No podríamos todavía. Entonces simplemente es enunciarla. Por ejemplo, hablando de la crisis sanitaria que estamos viviendo, la implementación de una vacuna permitirá ¿qué? Permitirá mejorar la salud de los habitantes, impedirá la muerte, ¿sí? Entonces son hipótesis que hay que plantear nada más. Es un enunciado sobre un acontecimiento futuro o resultado aún desconocido, ¿sí? Entonces, por favor, en esta parte sí quiero, ¿sí?, tener muy en cuenta y dar énfasis de que en nuestro perfil solo se la debe plantear, ¿sí? Cuando ya desarrollemos nuestra investigación, al final, cuando ya desarrollemos nuestro prototipo, cuando ya planteemos nuestra propuesta, nuestra solución al problema, yo ya puedo demostrar la hipótesis y decir, esto sucede así, de esta manera, bajo variables preestablecidas. Entonces, la hipótesis no es nada más que un enunciado sobre un acontecimiento futuro o resultado aún que se desconoce. Sirve como una guía para la obtención de datos dependiendo del problema, ¿sí? Sirve como una guía, ¿sí? Es hacia dónde yo quiero ir, ¿sí? Para la obtención de datos dependiendo del problema. Es una proposición que nos permite crear relación entre hechos, ¿sí? ¿Dios existe? Pregunta. Hipótesis, ¿sí? Esa es una pregunta, ¿sí? Ahí entramos ya en cuestiones de fe, cuestiones de creencia, ¿no es cierto? Entonces, bajo eso supuesto, tenemos que trabajar en nuestro primer capítulo. También decimos que la hipótesis es una proposición que se aplica como respuesta tentativa de un problema. Importante, por eso he querido compartirles, después de haber revisado cantidad de información, hemos llegado sí a esta conclusión, que es una proposición aplica esta tentativa de un problema.
señala lo que estamos buscando. Además, puede estar sujeta a variables, ¿sí? Entonces, bajo ese criterio de la hipótesis, bajo esta presentación, hemos querido desarrollar nuestra primera intervención de manera muy sintética, muy sintetizada, de cómo abordar, cómo plantear nuestro tema de investigación raíz e identificar adecuadamente de la manera más correcta nuestro problema de investigación, de acuerdo a nuestro campo del conocimiento, de acuerdo a nuestro interés por investigar. Entonces, bajo esa premisa, hemos querido desarrollar de manera muy acertada, sí, para que nuestros estudiantes de manera especial puedan guiarse, ¿sí? Poder desarrollar de una manera adecuada, de una manera interesante, más que todo les guste, realizar su documento de investigación. Quisiera dar paso, ¿sí?, a preguntas que lo tuvieran para poderlos soltar y poderlas conversar, primero que nada pidiendo disculpas por las interrupciones que hemos tenido, por cuestiones tecnológicas, por cuestiones de internet, y dejo abierta la tribuna para que podamos solventar ciertas inquietudes, ciertas preguntas que podemos desarrollar. Sin olvidar, antes de que para mañana desarrollaremos nuestro capítulo 2, que es nuestro marco teórico. ¿Sí? Les escucho, por favor. Si alguien desea preguntar, libremente, por favor, para eso estamos, para las ciertas inquietudes. Y que alguien pregunta sobre el trabajo que tienen que realizar. Y también indicarles a los señores participantes que todas las presentaciones y documentos están en el Moodle, están colgados en el Moodle, por favor, para que revisen. Pedimos mil disculpas, se presentaron una serie de problemas en el Meet que lo hemos ido resolviendo. Pero uno de los participantes pregunta por el trabajo, Inge, por favor. Gracias. Con respecto a lo que está colocado, está puesto en el Moodle para tareas, nos hemos preocupado tanto mi persona como mi compañero en darles ciertos tips para que puedan ser aprovechados al máximo en este tiempo para ustedes, especialmente para los estudiantes. Hemos puesto ciertos documentos para que lo puedan leer, videos donde ustedes pueden ver, están los links para que puedan observar, ¿sí?, y irse nutriendo de conocimientos importantes dentro de su formación. Hemos puesto también una tarea que responde a una directriz de las corrientes de pensamiento de los críticos propositivos, que está directamente a ese cronograma, que es brevemente, como yo le digo en la tarea de manera hipotética, ¿sí?, desarrollar un tema de investigación. ¿Sí? Primero hay que plantearse el problema de investigación brevemente, plantear su tema de investigación, ir desarrollando pasito a pasito según la exposición que hemos ido desarrollando. Hacerlo un ejemplo práctico. Obviamente, cuando lleguemos a nuestro capítulo 3, que es la metodología, que la metodología es únicamente decir lo que yo voy a hacer en el capítulo 4, donde ya implica la parte estadística, igual lo realizaremos de manera hipotética. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con la tarea? Es ir adentrándonos en un trabajo o en un perfil que usted va a ensayar para presentar al final de su carrera. O, sí,
que pudiera usted convertirlo finalmente en un paper para poderse graduar. Entonces, de esa manera también hemos construido un perfil que usted debe presentar. Está con fecha 30 de abril, con el suficiente tiempo y espacio para poderlo desarrollar de manera muy adecuada. Sí, lo importante es que usted, antes que el trabajo, lo importante es que usted resuelva sus inquietudes. Y eso es mi vocación especial, por lo que yo he desarrollado este cursillo. ¿Alguna inquietud más, por favor? Inge también hace la siguiente pregunta. En la hipótesis, antes de desarrollarla, ¿es necesario realizar una breve introducción? No, la introducción no va en ese punto. Al fin, la introducción cuando se construye. La introducción siempre se va a construir al final de mi investigación, porque la introducción será un breve compendio de todas lo que yo realicé en mi investigación. ¿Sí? La hipótesis simplemente es plantearla. Plantear la hipótesis en el capítulo 1 y al final del capítulo 4 lo que hacemos es demostración de hipótesis. Demostrar la hipótesis, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿A qué llegó? ¿Sí? Ahí puede hacer que mi investigación finalmente no tenga ningún peso y se cae mi investigación cuando así lo demostró, así llega a demostrar mi hipótesis. Es necesario realizar introducción. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Otro también indica que algunos no pueden ingresar al Moodle. ¿Cómo debemos presentar los trabajos? Bueno, ahí tendríamos que coordinar con quien está ya programando el curso a ver quiénes pueden ingresar al Moodle y de esta manera los que no pudieran ingresar para facilitarles nuestros correos, tanto el INGEPAS como el mío, para poderles que puedan enviar los trabajos a los correos. Bueno, eso no creo que hay que preguntar. Con respecto a la siguiente, dice, en el trabajo final, ¿es necesario presentar un anteproyecto? Trabajo final. El anteproyecto es hacer el perfil que contenga todos estos puntos que hemos estado desarrollando. Eso sería mi respuesta. Sería de trabajo. Listo, Inge, ya no tenemos más inquietudes. De todas maneras, antes de pedirnos, quisiera nuevamente disculparnos por una serie de ideas que hemos tenido y lógicamente se han salido de nuestras manos en cuanto a la tecnología. No sé, Inge, usted de su parte, por favor. Igual, en esta temporada que estamos bajo esta emergencia sanitaria, tenemos que hacer este cursillo de manera virtual. Esperemos que la situación de país y la situación mundial pronto se termine de manera adecuada y podríamos volver a replicar este curso de manera directa. Entonces quizá podríamos inclusive aprovecharlo mejor. Estamos prestos para hacerlo, coordinaremos con las que son los encargados de planificarlos y lo desarrollaría de mejor manera. Entonces, obviamente, con las falencias de la tecnología, esperamos haber sido de manera oportuna en aprovechar, en poder impartir estos conocimientos que aprovechen ustedes al máximo. Entonces, no me queda más que despedirme y agradecer y que nos disculpen, por favor, por las interrupciones que hemos tenido. Y con respecto a si no tienen acceso a la información y no pueden ingresar al curso, pues comunicaremos a los organizadores para que los puedan ver la manera como
dar viabilidad. Eso sería mi intervención. No me queda más que agradecerles por su participación, su paciencia más que todo. Listo, muchísimas gracias. Por favor, estaríamos en contacto el día de mañana de 9 a 11. Gracias y mil disculpas por las interrupciones presentadas en esta clase. Hay una pregunta de un chico que me dice que cómo hacemos tareas si no hay información. La tarea lo realizarían de manera hipotética, justamente con la presentación que usted tiene ya cargado en Moodle. Si bajo esas directrices usted debe desarrollando. Disculpe, ingeniero, una pregunta. La que sea. Lo que pasa es que me gustaría saber si nos podrían ayudar con un formato en el cual nosotros deberíamos presentar la tarea. No sé qué formato debería seguir. No le escucho bien, por favor. ¿Pudiera hablar un poquito más duro? Okay. Lo que le preguntaba era si nos podría ayudar nosotros en un formato o algo para nosotros podernos guiar en la tarea. Es un perfil. Bueno, yo ya más luego le subo un modelo de perfil, ¿sí? Donde usted puede guiarse cómo realizar el perfil, el trabajo. Pero exactamente lo que tú tienes que aplicar, norma APA 6, norma APA 7 y ciertas referencias como ir haciendo. Mañana conversamos sobre el marco teórico ya. Lo que hoy conversamos es la parte fundamental de cómo nace la investigación. Entonces, yo más luego les coloco un modelo de perfil. ¿Alguna otra inquietud? Caso contrario, una buena tarde con todos. Sí, dígame, por favor, escucho. Disculpe, ¿nos puede ayudar con un ejemplo para la tarea, por favor? Sí, justamente les digo que más luego ya les subo un perfil. Disculpen. Mi problema es que yo no tengo el acceso al Moodle, entonces yo no puedo ver la información. No sé si nos podría ayudar con los chicos que también tienen el mismo problema, pasarnos la información o WhatsApp o alguna cosa para hacer las tareas. Por correo. O por el correo. Correcto, no son tareas, es una tarea única que hay que hacerlo desde el desarrollo del perfil. No les estoy pidiendo tareas para cada día. Puede ir avanzando, obviamente. Por ejemplo, la primera tarea que podría ser ya lo que hemos desarrollado en la clase de hoy. De modo que usted tiene más tiempo y más holgura para que no se estrese. Claro, sí. Sí, yo ya más luego les subo un modelo. Sí, es que el problema era si es que nos correo, vamos. Porque en el Moodle yo no tengo al menos. Yo ya más luego bueno, esas cuestiones técnicas y yo ya pudiéramos solventar para ver si podríamos trabajar con el correo. Listo, muchas gracias. Listo.